En la primera parte de esta lista aparecieron coches que los mecánicos compran para ellos mismos, que sus propietarios llevan décadas negándose a vender y que cruzan los 300.000 kilómetros sin que nadie se plantee abrir el motor. Hoy vuelven 10 más, modelos distintos, la misma filosofía, mecánica que dura más que la deuda del coche, mantenimiento que no requiere calculadora y un historial de propietarios que ningún folleto de concesionario puede fabricar. Presta atención a los que están en la segunda mitad de la lista, porque son las joyas que los mecánicos conocen pero que el gran público pasa por alto. Y quédate hasta el número 1, porque es el coche de esta lista del que más unidades siguen en circulación activa, con más de 500.000 kilómetros en el cuenta, y cuyo motor tiene registros documentados que ningún fabricante europeo ha podido igualar en el segmento de las berlinas. La fiabilidad de un coche no es una promesa de marketing ni una garantía de 5 años, es el resultado de decisiones de ingeniería concretas, motores diseñados con márgenes de tolerancia amplios, cajas de cambios probadas durante años antes de entrar en producción en masa, plataformas compartidas entre varios modelos que generan millones de piezas y permiten detectar, documentar y corregir defectos con rapidez. Los 10 coches de esta segunda parte de la lista tienen esas decisiones en común, aunque vengan de marcas, segmentos y épocas distintas. Ninguno aparecía en la primera parte. Ninguno es el más moderno de su segmento ni el más tecnológico. Todos comparten algo que en el mercado actual es cada vez más difícil de encontrar: un historial de propietarios que habla por sí solo, medido en kilómetros que la mayoría de coches modernos no alcanzarán. 10. Toyota Corolla, 10ª y 11ª generación, 2007-2019. El Corolla es el coche más vendido de la historia del automóvil, con más de 50 millones de unidades producidas, y ese dato no es solo una cifra de marketing. Es la consecuencia directa de que durante décadas los compradores de todo el mundo lo eligieron, lo mantuvieron y lo recomendaron a la siguiente persona que necesitaba un coche que no diera problemas. Las generaciones que más directamente construyeron esa reputación en el periodo reciente son la 10ª y la 11ª, fabricadas entre 2007 y 2019. El motor que define a estas generaciones es el 2 CTR FE de 1.8 litros. Un bloque de 4 cilindros con cadena de distribución y doble árbol de levas en cabeza, sin turbo, sin inyección directa en las versiones más comunes, sin sistemas de desactivación de cilindros. La arquitectura es de una simplicidad que los mecánicos reconocen de inmediato. Cada componente tiene una función clara y un coste de reposición predecible. El mantenimiento anual de un Corolla de esta generación se sitúa entre 200 y 350 euros dependiendo del mercado, uno de los registros más bajos de cualquier berlina compacta de producción en serie. Toyota fabricó el Corolla de estas generaciones en 11 países distintos simultáneamente. Esa distribución de producción generó una red de repuestos global que hace que cualquier pieza del coche sea localizable en cualquier taller del mundo en menos de 48 horas. Para un propietario con 250.000 kilómetros en el cuenta, ese dato tiene un valor práctico que ninguna especificación de hoja de datos puede medir. El Corolla nunca fue el más emocionante de su segmento. El Golf tenía mejor manejo, el Focus era más dinámico. El Corolla ofrecía algo diferente: la certeza de que a los 10 años de propiedad el coche seguiría siendo el mismo que el día de la compra, con el mismo motor funcionando de la misma forma y con los mismos costes de mantenimiento predecibles. Para millones de compradores, esa certeza vale más que cualquier dinamismo de conducción, y ese argumento, que el mercado lleva décadas verificando, no tiene equivalente en ningún otro coche del segmento compacto. El Corolla construyó su reputación con 50 millones de argumentos. El número 9 construyó la suya en el contexto más exigente posible, como herramienta de trabajo en flotas donde cualquier avería tiene un coste directo en productividad perdida. 9. Toyota Prius. Segunda y tercera generación, 2004-2015. El Prius ocupa una posición paradójica en la percepción del mercado. Durante años, la duda sobre la durabilidad de su batería híbrida fue el argumento más repetido contra su compra. 2 décadas de propietarios resolvieron esa duda con datos. Las segundas y terceras generaciones del Prius, fabricadas entre 2004 y 2015, tienen el historial de durabilidad de batería más documentado de cualquier híbrido de producción en masa. Registros verificados de propietarios con más de 300.000 kilómetros con la batería de níquel hidruro metálico original, en flotas de taxi de ciudades de todo el mundo donde el coche trabaja 12 horas diarias. El sistema híbrido de Toyota, el THS2, no utiliza correas ni convertidores de par convencionales.
Emplea un conjunto de engranajes planetarios que distribuye la potencia entre el motor térmico y los motores eléctricos sin partes en contacto con desgaste significativo. Esa arquitectura produce un coche en el que los frenos duran el doble que en un coche convencional. La frenada regenerativa asume la mayor parte del trabajo de deceleración, y las pastillas del Prius de estas generaciones alcanzan con frecuencia los 150.000 kilómetros sin reposición. En un coche que trabaja en ciudad con frenadas constantes, ese dato es especialmente significativo. El coste de reposición de la batería del Prius de segunda generación, el argumento más repetido contra su compra durante años, es hoy de entre 800 y 1.500 euros en el mercado de baterías reacondicionadas. Con ese dato y el historial de durabilidad documentado, el cálculo económico de largo plazo habla por sí solo frente a cualquier berlina de gasolina convencional de precio similar. El Prius tiene además un perfil de propietario inusual. Aparece con frecuencia en flotas de empresa y de taxi, contextos donde el coche trabaja de forma continua y donde cualquier problema mecánico tiene un coste directo en ingresos perdidos. Que el Prius sea elegido en esos contextos donde la fiabilidad no es una preferencia sino una necesidad operativa es el argumento más sólido que puede construirse sobre su durabilidad real. Los datos de flotas de taxi de ciudades como Londres, Tokio y Nueva York son más reveladores que cualquier prueba de laboratorio. Un coche que trabaja 300.000 kilómetros en taxi en condiciones urbanas ha pasado por más estrés mecánico que la mayoría de coches particulares en toda su vida útil. El Prius demostró que la tecnología híbrida puede ser más duradera que la mecánica convencional. El número 8 no tiene ninguna sofisticación tecnológica. Su argumento de fiabilidad viene del extremo opuesto, de la ausencia de todo lo que puede fallar. 8. Suzuki Jimny. Tercera generación, 1998-2018. El Jimny de tercera generación estuvo en producción durante 20 años sin cambios estructurales significativos de 1998 a 2018. Toyota mantuvo el Land Cruiser 70 durante 4 décadas porque sus mercados no pedían cambios. Suzuki mantuvo el Jimny durante 2 décadas por la misma razón. Los propietarios que lo compraban no querían un coche actualizado, querían el mismo coche que ya sabían mantener, con los mismos componentes que su mecánico conocía de memoria. El motor G13BB de Iumiya 3 litros y la caja de transferencia con reducida mecánica de 2 velocidades son los dos componentes que definen la identidad del Jimny. El motor desarrolla menos de 80 caballos de fuerza en un coche que pesa 1.050 kilos, lo que significa que el motor nunca trabaja cerca de su límite en condiciones de uso normal. Un motor que funciona habitualmente al 40 o 50% de su capacidad máxima tiene una esperanza de vida considerablemente mayor que uno que trabaja regularmente al límite de su potencia. Con la reducida engranada, el Jimny puede avanzar a menos de 5 km/h, con par máximo disponible en las 4 ruedas de forma completamente mecánica, sin asistencia electrónica ni distribución variable de par. Esa capacidad, en un coche de 1.050 kilos, produce un todoterreno que puede seguir a un Land Cruiser en terreno difícil con una décima parte de la complejidad mecánica. El coste de mantenimiento del Jimny es el más bajo de cualquier todoterreno de producción en serie. Las piezas son baratas, universalmente disponibles y sustituibles por cualquier mecánico sin equipo especializado. En mercados donde el Jimny trabaja más intensamente, es frecuentemente el único todoterreno de producción en serie cuyo mantenimiento completo puede realizarse con herramienta manual básica, sin dependencia de diagnóstico computarizado. Esa característica, que en los mercados europeos parece un detalle menor, en esos contextos es el factor de decisión de compra más importante de todos. Y es también la razón por la que el Jimny de tercera generación, descatalogado en 2018, sigue siendo el todoterreno compacto de referencia para cualquier mecánico que conozca la plataforma. El Jimny es fiabilidad por simplicidad absoluta. Cuanto menos puede fallar, más puede durar. El número 7 llega a la misma fiabilidad con más complejidad, pero aplicada con una madurez de ingeniería que la distingue claramente de sus rivales directos. 7. Lexus RX 300 Driesson Meltos 350. Segunda generación 2004-2009. El Lexus RX de segunda generación es el SUV Premium con el mejor historial de fiabilidad a largo plazo del segmento según los datos de JD Power y Consumer Reports para vehículos de más de 10 años de uso. La razón no es misteriosa. Comparte plataforma con el Toyota Avalon y el Toyota Camry de la misma época, y utiliza el motor V6 de 3,5 litros 2GRFE, el mismo bloque que Toyota instaló en varios modelos de la marca y de Lexus durante más de 15 años.
millones de unidades producidas, décadas de datos de propietarios acumulados y un perfil de fallo documentado que los mecánicos conocen con precisión. La diferencia entre el RX y el Highlander no está en la mecánica, está en el interior. El RX de esta generación tiene una calidad de materiales y un nivel de acabado que en 2004 establecía el estándar del segmento de lujo compacto y que 20 años después sigue siendo perceptiblemente superior al de muchos rivales actuales. La cabina es silenciosa. Los asientos envejecen bien con el uso prolongado y los materiales no se degradan de la forma en que lo hacen los de las versiones de entrada de las marcas europeas del segmento. El coste de mantenimiento del Lexus RX de esta generación es comparable al de un Toyota Camry de la misma época, no al de un BMW X5 o un Audi Q7 equivalentes en precio de compra. La diferencia de coste de mantenimiento acumulado a 10 años entre el RX y un rival alemán del mismo segmento puede superar los 8.000 euros. Esa diferencia es el argumento que convierte al RX de segunda mano en una de las compras más racionales del mercado de lujo usado. El RX de segunda generación fue el SUV de lujo que demostró que el segmento premium no requería mecánica compleja para justificar su precio. Toyota aplicó la misma filosofía del Camry, mecánica probada y materiales de calidad, y el resultado fue un coche que los propietarios conservan durante 12 o 15 años con un coste de operación que ningún rival europeo puede igualar en ese periodo. El RX combina interior premium con mecánica de berlina japonesa. El número 6 lleva esa combinación al segmento familiar grande y con un motor que durante 15 años de producción en múltiples modelos acumuló el historial de propietarios más amplio de cualquier V6 japonés de su generación. 6. Toyota Avalon, tercera y cuarta generación, 2005-2018. El Avalon es el coche más desconocido de esta lista fuera del mercado norteamericano y probablemente el más infravalorado en el mercado de segunda mano global. Es la berlina grande de Toyota, más larga que el Camry, con el V6 de 3.5 litros 2G RFE como motor principal en la mayoría de sus versiones y construida con la misma filosofía de ausencia de complejidad innecesaria que define a los mejores coches de este listado. Las generaciones tercera y cuarta, fabricadas entre 2005 y 2018, son las que tienen el historial de propietarios más documentado. El 2G RFE merece un párrafo propio. Toyota lo produjo durante más de 15 años en múltiples modelos de la marca y de Lexus, lo que generó un volumen de datos de propietarios que ningún motor de producción limitada puede igualar. Es un bloque de aluminio de 6 cilindros en V con cadena de distribución y un historial de fallo que los mecánicos especializados en Toyota resumen con precisión. Se rompe si no le cambias el aceite. Con los cambios de aceite respetados, es uno de los motores más longevos del segmento de las berlinas grandes. En los foros de propietarios del Avalon en el mercado americano hay suficientes registros de unidades con más de 400.000 kilómetros con el motor original como para que sea un patrón, no una excepción. La pregunta que aparece en esos foros con mayor frecuencia no es qué falló, es si tiene sentido seguir conduciéndolo o cambiar. La respuesta más habitual es seguir. El Avalon no tuvo distribución oficial en Europa en estas generaciones, lo que explica su desconocimiento en ese mercado. En el mercado americano, los propietarios de largo plazo lo describen con una consistencia llamativa. Un coche que compras una vez, mantienes con aceite y filtros, y que sigue funcionando mientras te preguntas cuándo dejará de hacerlo. Hay demasiados ejemplares con 400.000 kilómetros que todavía no respondieron esa pregunta. El Avalon lleva la fiabilidad del Camry a un formato más grande. El número 5 es más antiguo que cualquier coche de esta lista. Viene de una marca que pocos asocian con la durabilidad y tiene el motor más resistente que ningún fabricante europeo construyó en el segmento de las berlinas medianas. 5. Mercedes-Benz W124 1984-1997. El W124 es el Mercedes que los mecánicos especializados en la marca citan con mayor consistencia cuando se les pregunta qué modelo comprarían con su propio dinero. No el más moderno, no el más equipado, no el más tecnológico. El W124. La razón es técnica y concreta. Fue el último Mercedes construido con los estándares de tolerancia y sobredimensionamiento de componentes que la marca aplicaba antes de que la presión sobre los márgenes de producción cambiara la filosofía de ingeniería de la empresa en los años 90. Los motores diésel OM601, OM602 y OM603 de 4 y 5 cilindros en línea que equiparon al W124 son los más documentados en longevidad de cualquier motor diésel europeo de producción en serie.
El OM602 de 5 cilindros y 2.5 litros tiene registros verificados de propietarios con más de 600.000 kilómetros con el motor original en países donde el mantenimiento básico de aceite y filtros fue respetado. En Turquía, en el norte de África y en varios países de Medio Oriente, el W124 diésel sigue en servicio activo en flotas de taxi con kilometrajes que ninguna berlina europea posterior ha podido igualar. El OM602 de 5 cilindros trabaja en flotas de taxi en Estambul, en Casablanca y en El Cairo con kilometrajes que en muchos casos superan el 1.000.000 de kilómetros acumulado entre varios propietarios sucesivos. No son datos de laboratorio ni de prueba de resistencia controlada. Son registros de uso real en condiciones urbanas de alta temperatura y baja calidad del combustible, exactamente las condiciones que eliminan a los motores con tolerancias de producción más ajustadas. El W124 en el mercado de segunda mano cotiza hoy por encima de lo que su antigüedad sugeriría, especialmente en las versiones diésel bien conservadas. No porque sea un objeto de colección en el sentido estético, sino porque el mercado de compradores informados que busca fiabilidad documentada ha llegado a la misma conclusión que los mecánicos llevan décadas señalando. Para el uso diario a largo plazo sin sorpresas mecánicas, el W124 diésel es la berlina europea más rentable que puede comprarse en el mercado de segunda mano actual. Un coche de los años 90 que compite en coste de propiedad con berlinas japonesas fabricadas 10 años después. Eso no se explica con el diseño ni con la tecnología, se explica con la ingeniería del bloque. El W124 demuestra que la durabilidad europea existía y que hay que ir 3 décadas atrás para encontrarla en su máxima expresión. El número 4 es contemporáneo, viene de una marca japonesa y representa el argumento de fiabilidad más sólido del segmento familiar compacto en los últimos 20 años. 4. Honda Odyssey, tercera y cuarta generación. 2005-2017. El Odyssey es la monovolumen que los mecánicos recomiendan a las familias que necesitan espacio para 7 personas y no quieren sorpresas mecánicas. Las generaciones tercera y cuarta, fabricadas entre 2005 y 2017, comparten el motor V6 de 3,5 litros J35 de Honda, un bloque que la marca utilizó durante años en el Pilot, el Ridgeline y el Acura MDX, acumulando un historial de datos de propietarios en entornos de alta demanda que pocas mecánicas de este desplazamiento pueden igualar. La decisión de diseño más importante del Odyssey de estas generaciones no fue el motor, fue la caja de cambios. Honda utilizó una transmisión automática de 5 y 6 velocidades con convertidor de par convencional en un momento en que varios competidores migraban hacia las CVT de correa para mejorar las cifras de consumo en homologación. Las CVT de correa tienen un historial de durabilidad inferior al de las cajas con convertidor de par en condiciones de carga alta y uso prolongado, precisamente el perfil de uso de una monovolumen familiar de 7 plazas. La decisión de Honda de mantener la transmisión convencional se tradujo en un perfil de mantenimiento de caja de cambios considerablemente más limpio que el de sus rivales directos. El Odyssey comparte más de 200 piezas mecánicas con el Honda Pilot y el Acura MDX de la misma generación. Esa comunidad de componentes produce una de las redes de repuestos más amplias y baratas del segmento de las monovolúmenes. Cualquier pieza del Odyssey puede encontrarse nueva, remanufacturada o de segunda mano en cualquier mercado con presencia de Honda, a precios que los rivales europeos del segmento no pueden igualar. El Odyssey de estas generaciones no tiene la reputación global del Corolla o del Prius porque la monovolumen familiar es un segmento con distribución geográfica más concentrada. En Norteamérica, sin embargo, es el vehículo familiar de 7 plazas que los mecánicos recomiendan con más frecuencia por encima de cualquier alternativa. No es el más moderno, no tiene el mejor diseño exterior y no es el más barato, pero entre los propietarios que lo han conducido durante 10 años o más, la respuesta a si cambiarían de coche aparece con una consistencia inusual. La mayoría no lo hace, y cuando por fin lo cambian, muchos compran otro Odyssey. El Odyssey resolvió la monovolumen familiar con una mecánica que sus propietarios no necesitan conocer porque nunca les da razones para hacerlo. El número 3 resolvió el sedán compacto con la misma filosofía y en el proceso construyó el motor de 4 cilindros con más historiales de 400.000 kilómetros documentados de cualquier berlina compacta de los últimos 30 años. 3. Toyota Camry, quinta y sexta generación, 2002-2011. La parte 1 de esta lista incluyó la séptima generación del Camry. Aquí aparecen la quinta y la sexta, fabricadas entre 2002 y 2011 porque tienen un argumento de durabilidad distinto y en algunos aspectos más extremo.
El motor 2ACPC 4 cilindros y 2,4 litros que equipó a estas generaciones tiene uno de los registros de propietarios con alto kilometraje más documentados del segmento de las berlinas medianas. Unidades con 400.000 y 500.000 kilómetros con el motor original no son casos excepcionales en los foros de propietarios, son el tipo de resultado que aparece con suficiente frecuencia como para formar un patrón estadístico. El 2ACTFE es un motor de aluminio con cadena de distribución, inyección indirecta y sin sistemas de desactivación de cilindros ni de compresión variable. En sus especificaciones técnicas no hay nada especialmente llamativo. El argumento de su longevidad no está en la innovación sino en la ejecución. Las tolerancias de fabricación, la calidad del aluminio utilizado y los márgenes de diseño del sistema de lubricación producen un motor que en condiciones de mantenimiento básico tiene una vida útil difícil de acotar con los datos disponibles, porque hay demasiados ejemplares que todavía no llegaron al final de ella. La quinta y sexta generación del Camry comparten motor y muchas piezas mecánicas con el Toyota RAV4 de la misma época, el Highlander de primera generación y el Lexus ES de los mismos años. Esa comunidad de componentes genera una de las redes de repuestos más baratas y accesibles del segmento, con piezas disponibles en prácticamente cualquier mercado donde Toyota tiene presencia. El Camry de estas generaciones recibió críticas durante su producción por el mismo motivo que el Corolla. No era el más emocionante de su segmento. El Accord de la misma época era más deportivo, el Passat tenía mejor acabado de cabina, pero cuando se miran los datos de propietarios a los 15 o 20 años de uso, el Camry aparece con una consistencia que sus rivales no replican. No porque sea el mejor coche de su generación, porque es el que más dura con el menor coste de mantenimiento acumulado, y en el balance económico real de propiedad a largo plazo, ese argumento pesa más que cualquier valoración de conducción dinámica. El Camry de estas generaciones acumula historiales de 500.000 kilómetros con una frecuencia que pocos motores de producción en serie pueden igualar. El número 2 hace lo mismo en el segmento SUV, con un sistema de tracción total que los ingenieros de flotas de trabajo consideran la referencia del segmento. 2, Troda 4Runner, cuarta y quinta generación, 2003 actualidad. El 4Runner es el SUV de carrocería sobre bastidor más vendido del mercado americano en el segmento de precio medio-alto y lleva en producción con la misma arquitectura fundamental desde 2003. La quinta generación, lanzada en 2010, es el mismo coche que puede comprarse nuevo hoy con actualizaciones menores, y ese dato no es una crítica, es la consecuencia de que Toyota no ha encontrado ninguna razón de ingeniería suficiente para cambiar una plataforma que el mercado sigue eligiendo por encima de sus rivales con arquitecturas más modernas. El motor 1GRFE V6 de 4.0 litros es el corazón del 4Runner desde 2003. Un bloque de aluminio con cadena de distribución, 270 caballos de fuerza y 377 libras-pie de torque, diseñado con los márgenes de tolerancia que Toyota aplica a sus motores de trabajo pesado, no a sus berlinas de pasajeros. Ese margen de diseño produce un motor que en condiciones de mantenimiento básico tiene registros verificados de propietarios que superan las 300.000 millas, aproximadamente 480.000 kilómetros con el bloque original. La caja automática de 5 y 6 velocidades que lo acompaña tiene un historial de durabilidad equivalente cuando el fluido de transmisión se renueva en los intervalos recomendados. Es un tren de potencia que los mecánicos de Toyota describen con el 4Runner de quinta generación. Tiene hoy más de 15 años en producción sin cambio de plataforma y sigue siendo uno de los 10 SUVs más vendidos del mercado americano. La razón que los concesionarios Toyota dan para esa continuidad de ventas no es el marketing, es que los propietarios que tienen uno no lo cambian, y los propietarios que buscan SUVs buscan específicamente ese modelo porque conocen lo que otros propietarios dicen sobre él. El chasis de escalera del 4Runner produce un comportamiento en carretera que en comparación con los SUVs de plataforma monocasco modernos resulta menos refinado. Esa diferencia de comportamiento es exactamente lo que sus propietarios valoran. La carrocería sobre bastidor ofrece una separación entre la estructura del coche y la carrocería que permite que los impactos y las torsiones del terreno sean absorbidos por el chasis sin que la carrocería desarrolle ruidos estructurales ni fatiga de materiales con el tiempo. A 300.000 kilómetros, la diferencia entre un SUV monocasco y uno de chasis de escalera en términos de integridad estructural se hace visible. El 4Runner dura porque Toyota le dio márgenes de trabajo de camión en un formato de SUV. El número 1 lleva esa filosofía aún más lejos.
Tiene el motor diésel con mayor número de unidades documentadas, superando el 1.000.000 de kilómetros de cualquier coche de producción en serie en la historia del automóvil moderno. 1. Toyota Land Cruiser 100 Series, 1998-2007. El Land Cruiser de la parte 1 de esta lista fue el Prado 150, el más compacto y más asequible de la familia. El que cierra esta segunda parte es su hermano mayor, el Land Cruiser 100, fabricado entre 1998 y 2007, el SUV de tamaño completo de Toyota con el historial de durabilidad de motor más extremo documentado en propietarios reales de cualquier vehículo de producción en serie en el mercado global. No es una afirmación de marketing. Es el resultado de 4 décadas de registros de uso en Australia, Medio Oriente y África, donde el Land Cruiser trabaja en condiciones que eliminan a cualquier rival en una fracción del tiempo que el 100 Series sigue funcionando. El motor que hace posible esa afirmación es el 1HD FTE, un diésel de 6 cilindros en línea de 4.2 litros con turbocompresor de geometría fija, 204 caballos de fuerza y 430 libras-pie de torque. La arquitectura del bloque proviene del desarrollo de motores de trabajo pesado, no del desarrollo de turismo, y eso se traduce en tolerancias de construcción que ningún motor diésel europeo de precio equivalente aplica. Las camisas de cilindro son reemplazables individualmente sin necesidad de reemplazar el bloque completo. Los cojinetes están sobredimensionados para el peso del vehículo y el sistema de lubricación tiene una capacidad de aceite que extiende los intervalos de cambio incluso en condiciones de uso severo. En Australia, el mayor mercado del Land Cruiser 100 fuera de Japón, existen propietarios documentados con más de 1.000.000 de kilómetros en el motor original del 1HD FTE, no con el motor reconstruido, con el motor de fábrica, con sus componentes internos originales funcionando. Esa cifra no tiene equivalente documentado en ningún otro motor diésel de un SUV de producción en serie del mercado global. El Land Cruiser 100 tiene un perfil de coste de compra que no corresponde al de un coche de esta lista. Las unidades bien conservadas en el mercado australiano y europeo se cotizan entre 20.000 y 40.000 dependiendo del kilometraje y el equipamiento, y en algunos mercados la demanda supera la oferta disponible. Esa distorsión de precio no es irracional. El comprador que paga esa cifra por un Land Cruiser con 300.000 kilómetros no está comprando un coche de segunda mano, está comprando un motor que con mantenimiento básico puede recorrer otros 300.000 kilómetros en una plataforma con historial de integridad estructural que el mercado de SUVs modernos no puede ofrecer todavía porque ninguno lleva suficiente tiempo en circulación para saberlo. El Land Cruiser 100 cierra el número 1 de esta segunda parte por la misma razón que el Prado 150 cerró la primera, porque representa el argumento de durabilidad más contundente disponible en el segmento de los SUVs de producción en serie, con datos de propietarios reales que ningún fabricante puede fabricar en un laboratorio ni en una garantía. No es el más moderno de esta lista ni el más cómodo en carretera, es el que más dura, y en una lista construida alrededor de ese argumento, eso es exactamente lo que corresponde al número 1. Cierre. 10 coches de segmentos distintos, de marcas distintas y de épocas distintas con algo en común. Todos tienen propietarios que se niegan a venderlos, no por sentimiento, sino porque han hecho los cálculos y saben que lo que tienen en el garaje es difícil de reemplazar con algo equivalente en el mercado actual. El patrón que aparece en todos los coches de esta lista y en los de la primera parte es el mismo. Motores sin complejidad innecesaria, cajas de cambios probadas durante años en múltiples modelos antes de entrar en producción en masa y plataformas con suficiente volumen de fabricación como para que cualquier defecto sea detectado y corregido rápidamente. Esas decisiones de ingeniería no producen los coches más emocionantes ni los más modernos. Producen los coches que siguen funcionando cuando los demás ya están en el taller. El Land Cruiser 100 cierra el número 1 porque tiene el dato más extremo de durabilidad documentada de cualquier coche de producción en serie en el mercado actual. Pero el Corolla del puesto 10, el Prius del 9 y el Jimny del 8 llevan el mismo argumento a formatos más accesibles. La filosofía es la misma en los 10. La escala es diferente. Si tienes alguno de estos coches en el garaje o estás pensando en comprar uno, cuéntalo en los comentarios. ¿Cuántos kilómetros lleva y qué tal se comporta? Los mejores datos de fiabilidad no vienen de los informes de los fabricantes, vienen de propietarios reales con años de uso encima. Y suscríbete al canal para no perderte la siguiente entrega, porque hay coches que no entraron en ninguna de las dos partes y que merecen su propio video.